Bien, voy a grabar para que quede, entonces, para que el que no pueda asistir ahora. Bien, les voy a compartir entonces la pantalla. Entonces vamos a ver ahora parte de la unidad 2, por eso le puse segunda parte de la unidad 2, ¿sí? Bien, voy a ocultar esto. Parece que no me dio. Ay. Chicos, bueno. Quiero poner pantalla. Ahí está. Bien, vamos a ver. Vamos a terminar la segunda parte de la unidad 2, ¿sí? Ya ustedes vieron o vieron o leyeron en las filminas que está publicado en el aula lo que es el contexto, ¿sí? Contexto, ambiente o entorno son sinónimos, ¿sí? Eso quiero primeramente que ustedes tengan bien en claro. Cuando hablamos de contexto, también le podemos decir que es el ambiente y hasta el entorno, ¿sí? Son tres palabras con el cual nosotros vamos a identificar lo que rodea a la organización, ¿sí? Bien. ¿Y qué es el contexto, o el ambiente, o el entorno? Bueno, y ustedes, estas son las definiciones que están en las filminas de teoría. El contexto o ambiente externo es el conjunto de fuerzas y condiciones ajenas a la organización que influyen potencialmente en su desempeño. Fíjense que acá estamos hablando del contexto externo. Ya estamos haciendo una diferencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el externo y cuál es el interno. También decimos que es todo aquello que envuelve externamente a una organización. Tenemos la organización y tenemos el contexto, ¿sí? Que envuelve a esa organización. Como la persona misma, ustedes también, nosotros como personas estamos dentro de un contexto, ¿sí? Nos desarrollamos y vivimos dentro de un contexto. Ahora vamos a analizar más adelante. Y la siguiente definición es, en el contexto, entorno, es dentro del cual una organización está inserta, ¿sí? Entonces el contexto o ambiente, primero tenemos un contexto interno, que es el conjunto de las fuerzas que condicionan a la organización. También decimos que es todo aquello que envuelve externamente a una organización, y el contexto o entorno es donde la organización se halla inserta. Decimos que las organizaciones son sistemas abiertos. Habrán escuchado ustedes o habrán leído que la organización es un sistema abierto. ¿Qué significa abierto? Que la organización constantemente, ¿qué hace? Interactúa con los factores del entorno. Ahora vamos a ver cuáles son esos factores del entorno que participan, ¿sí? Y a través de esos factores del entorno, la organización tiene que adaptarse, ¿sí? Porque por eso decimos que es un sistema abierto. Todas las organizaciones son sistemas abiertos, son permeables, porque constantemente interactúan con los factores del contexto, ¿sí? Bien. Y para hacer ahora vamos a ver está medio lento, pero para hacer, bueno, esta es la definición de Chiavenato, ¿sí? Ahora vamos a ver una gráfica para que quede claro dentro de lo que dijimos, gráficamente cómo lo representamos. Fíjense, tenemos la empresa, ¿sí? La empresa está en el medio. Tenemos lo que está acá en celeste, son las variables del contexto interno. Vieron que ustedes habrán escuchado en la filmina y habrán leído que tenemos un ambiente interno, o un contexto interno, un ambiente de tareas, que está compuesto por las fuerzas que influyen directamente dentro de la empresa, que tienen influencia en la empresa, y luego tenemos un contexto externo, ¿sí? Que es el que rodea a la organización y que influye a todas las empresas por igual, ¿sí? Dentro del contexto interno o ambiente específico, también decimos,
tenemos a los proveedores de la empresa, a los clientes, a los competidores, a los organismos reguladores. Acá tenemos el caso de, por ejemplo, la FIP, ¿sí? Persona jurídica, Inspección General de Justicia, esos son los organismos reguladores, y otros grupos de interés que pueden participar, ¿sí? También hablamos de otros grupos de interés que pueden ser, por ejemplo, los sindicatos. Vieron que todas las actividades del personal que trabaja en la empresa, de los operarios, suelen estar agrupados dentro de un sindicato. Bueno, acá encontramos a los sindicatos, por ejemplo, que son otros grupos que forman parte del contexto interno de la empresa. ¿Por qué le decimos contexto interno? Porque, bueno, es el que va a permitir, es el que va a influir directamente en la empresa. Y por fuera tenemos el contexto externo, ¿sí? El ambiente económico, lo que tenemos hoy, esto influye a todas las empresas en general. El ambiente económico, el ambiente político-legal, el ambiente demográfico, la cultura, la ecología, el ambiente global y la tecnología. Estos son factores que afectan a toda la industria, es decir, a todas las empresas en general. Por eso están dentro del contexto externo, ¿sí? Fíjense cómo está por fuera de lo que serían las fuerzas que influyen dentro de la organización, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora vamos a pasar al práctico, ¿sí? El práctico, bueno, tenemos que repasar el concepto de misión, que ya un poco lo vimos y lo vamos a ver más adelante, pero esto es una introducción, ya lo vimos en el foro del caso del Banco Ciudad, que le pedía redactar la misión. La misión es el motivo o razón de ser de una organización y debe responder a las siguientes preguntas. ¿A qué se dedica la organización? ¿Quién es el destinatario de sus productos o servicios? ¿Qué quiere hacer y de qué forma ayudará a sus clientes? ¿Sí? Eh, Vamos a ver también más adelante cuando veamos el ciclo estratégico, pero ya algo de misión vimos cuando trabajamos en el foro del Banco Ciudad también, ¿sí? Más que nada en el foro que estuve yo participando con ustedes y contestando lo que ustedes iban aportando, ¿sí? Porque nos pide ahora el práctico, que es el ñato, ¿qué nos pide? ¿Sí? Si volvemos o hacemos una introducción al práctico, el ñato se trata de una forrajería, ¿sí? Que vivió en un contexto, o sea, debemos analizar el contexto de esta empresa, que estuvo en el 2008, formó parte de una crisis, en principio una crisis global, y después una crisis aquí a nivel país en la Argentina. Y bueno, se trata de una forrajería, ¿sí? Con 3 socios fundadores, que en principio ellos era una empresa que se dedicaba a actividades agrícolas ganaderas, que se veían asfixiados económicamente, hubo una crisis en aquel momento del campo. Ustedes ya lo doy que leyeron, ¿sí? Yo estoy haciendo un breve raconto. Posteriormente tuvieron que adaptarse a esa crisis, a ese contexto, y pensaron y se reinventaron, ¿sí? ¿De qué manera? Brindando ya, en vez de dedicarse a la ganadería, lo que hicieron fue dedicarse a la forrajería, es decir, a producir y a asesorar todo lo que sea forrajes y también lo que sea alimentación para ganado, ¿sí? Ellos tenían un laboratorio donde incluso asesoraban de manera particular según el caso, bueno, según el caso de cada cliente, ellos lo asesoraban de manera profesional y le ofrecían el tipo de producto o el tipo de alimento necesario al ganado o de acuerdo al tipo de ganado o a la situación en que el, el cliente, el ganado del cliente se encontraba, ¿sí? Entonces, en principio, ¿cuál es el objetivo de este práctico? El objetivo de este práctico es contextualizar esta empresa y también les pide, bueno, que desarrollemos o que enunciemos una misión, cuál era la misión de esta empresa, de esta forrajera, y más que nada, como les dije, analizar qué tipo de contexto se desarrollaba en aquel momento, en el año 2008, ¿sí? Para esto, obviamente, que ustedes debían investigar un poco qué sucedía en el país y a nivel mundial en aquella época, ¿sí? Cuando este hecho
esta empresa, digamos, se desarrolló. Y también después les pide que analicen en el contexto actual, ¿sí? Entonces, las consignas eran, en primer lugar les pide que identifique cuál es la misión de la empresa, ¿sí? ¿Y qué le parece a ustedes cuál sería la misión? ¿Quién podría enunciar una misión? ¿Dónde encontramos la misión? Y bueno, en función de lo que surge de la lectura del caso, ustedes, bueno, identifiquen una misión para esta empresa. Alguno que tome la palabra y bueno, a ver qué pusieron ustedes al desarrollar este práctico. A ver, alguno que quiera participar. ¿Cuál es la misión de la empresa? Teniendo en cuenta lo que repasamos en la filmina anterior, ¿sí? Que dijimos que es la razón de ser, qué necesidad va a satisfacer, a qué clientes va a atender. ¿Cuál les parece a ustedes que es la misión de la empresa? Si tienen que identificar en el práctico, en la lectura del caso, ¿cuál sería la misión de la empresa? Silencio en la sala. Los escucho, a ver. A ver, los veo ahí lo estoy viendo. ¿Alguien que desee romper el hielo? ¿Cuál sería la misión de la empresa? Si uno lee el caso, ¿sí? ¿Cómo identifica una misión? ¿Dónde, en qué párrafo ustedes identifican la razón de ser de la empresa, la necesidad que viene a satisfacer al mercado? ¿Dónde identificarían? Imagínense que esto es un caso, bueno, es un caso que están resolviendo y que supongamos que esto es un caso del parcial y les pide que identifiquen la misión. ¿Cómo harían para identificar la misión, no? ¿Alguno quiere aportar o seguimos? ¿Sí? ¿Se quedaron mudos? Si tienen alguna duda, por favor, quiero que habiliten el micrófono, ¿sí? Porque acá estamos justamente, la clase en vivo es para que ustedes... ¿Me escuchan? Sí. ¿Quién habló? ¿Melina? O sea, yo leí esa parte que sí soy Melina Falcón. Sí. Te escucho. Esa parte que hice de la misión, no sé si me salté de punto, pero esa parte no hice. Pero para mí, por lo que leí en el caso, es satisfacer las necesidades por más de la crisis que estaba viviendo. O sea, Claro, ir adelante para satisfacer las necesidades de los consumidores. claro, pero ¿qué necesidades? ¿Dónde? Fíjate que la consigna te pide identifique cuál es la misión. Identificar dónde identificás la misión y sí, es satisfacer una necesidad, pero ¿qué le faltaría? ¿Qué necesidad satisface? ¿A quiénes? Sí, Sería proveer tecnologías de punta en servicio de forrajes agrícolas para todos los productores del noreste argentino. sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, bien, Constanza. O sea, fíjense esa definición que dijo Constanza. ¿Querés repetir, por favor, rápidamente? Proveer tecnologías de punta en servicio de forrajes agrícolas para todos los productores del noreste argentino. Exacto, la nueva empresa que se reinventa viene a satisfacer una necesidad, ¿sí? Esa es la razón de ser de la empresa ahora, satisfacer, proveer de tecnología agrícola mediante el servicio de, primero, asesoramiento. Ustedes van a leer en el caso que brinda asesoramiento personalizado según el cliente, y en función de la necesidad de cada cliente, en función de ese servicio, le brinda el alimento, el forraje adecuado a las condiciones sanitarias del animal, a las condiciones ambientales, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, ustedes van a ver, para detectar la misión o para formalizar o para definirla, debemos detectar qué necesidad va a satisfacer,
con qué producto, ¿sí? O con qué servicio, ¿sí? Y en función de eso, bueno, enunciar cuál sería la misión. En este caso, como dijo Constanza, satisfacer, primero brindar un producto tecnológico, satisfaciendo una necesidad de alimentación, ¿mediante qué? ¿Mediante qué producto? Mediante brindar un producto o un servicio acorde a las necesidades de cada cliente, ¿sí? Con la mejor tecnología, ¿sí? Y en este caso con un producto que es eficiente para satisfacer, como dijimos, las necesidades de los clientes en función de qué, de los recursos que emplea para producirlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Yo primero tengo que enunciar qué necesidad va a satisfacer, con qué tecnología y qué recursos va a emplear para elaborar el producto necesario para ese tipo bueno, para ese tipo de negocio en el que está, ¿sí? ¿Qué necesidad viene a cumplir la empresa en el mercado, ¿sí? Brindar un producto alimenticio, que sería el forraje y el alimento balanceado, a productores de la zona que tienen la necesidad de alimentación del ganado, ¿sí? Y esta empresa viene a brindarles un producto con la mejor tecnología en función de las necesidades, porque analiza cada cliente, como le dije anteriormente, y le brinda el producto adecuado a su necesidad, ¿sí? Bien, perfecto. Continuamos, después les pide que por favor defina el contexto, fíjense, defina el contexto de la empresa en sus orígenes, ¿sí? Si nosotros analizamos en el año orígenes, quiere decir que nos posicionemos en el 2008, ¿sí? De ese contexto, en sus orígenes, nos pide que mencionemos qué eventos socioeconómicos sucedían en el mundo, ¿sí? Esto un poco había que investigar qué sucedía en el mundo, un poco googlear, en aquel momento en el 2008, ¿sí? Y ustedes también habrán visto en la solución a la cual voy a, porque bueno, la profesora Mónica Lencina, que armó el PowerPoint, ustedes lo habrán visto, bueno, fíjense que les armó y les... voy a cambiar de... Ahora ven esto, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasaba en el 2008, ¿sí? A nivel internacional. Un poco utilizo esto que está muy bien resumido, ¿sí? Bueno, en aquel momento, si nos posicionamos a nivel internacional, había una crisis financiera global en Estados Unidos, hubo crisis bursátil, es decir, de las bolsas de comercio, donde se negocian los valores y las acciones, y los famosos títulos, que hoy también son noticias, los famosos títulos de deuda. Hubo una crisis económica mundial, hubo altos niveles de inflación. Fíjense, acá tenemos los distintos acontecimientos, que esto surge de una investigación que uno realiza, ¿sí? Hubo altos niveles de desempleo, muchas familias perdieron sus hogares, hubo una crisis global, crisis del petróleo, fíjense todas las cosas del contexto internacional que afectaron a la empresa en sus orígenes, ¿sí? Todas estas cosas forman parte del ambiente externo, ¿sí? Del contexto externo, de esa rueda que nosotros le mostré en la primera parte, que está por fuera, ¿sí? Y que de manera indirecta influye en las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones deben tener siempre un buen administrador, debe siempre poder adaptarse a ese contexto, ¿sí? Debe tener en cuenta que puede verse envuelto en problemas si no considera, si deja pasar por alto lo que sucede en el exterior, ¿sí? Aunque no lo, bueno, esto no lo, digamos, no lo complique de manera directa, ¿sí? No lo influya de manera directa, ¿sí? Entonces, les pedí esta pregunta que analice qué sucedía en el mundo en el año 2008, ¿sí? Y sucedía todo esto que después terminó repercutiendo en la Argentina, ¿sí? Porque, bueno, después vamos a ver más adelante cuando analicemos el contexto de la Argentina. Entonces, esta era la pregunta 2, ¿sí? Después le pedía, volviendo al caso práctico, ¿qué le pedía? Le pedía que, por favor, describa los hechos económicos que sucedían en Argentina. Si primero empezamos viendo lo que sucedía en el mundo
y después ahora les pedía que investiguen ustedes qué sucedía en aquel momento en la Argentina, ¿sí? ¿Y qué sucedía en aquel momento en la Argentina? Bueno, fíjense que acá, más adelante, en la Argentina, en el año 2008, había también una crisis financiera, la misma crisis financiera global. ¿Qué hace? Repercute en el mercado argentino, se le llamó efecto jazz a esa crisis porque surge en los Estados Unidos. Acá a nivel, si ustedes, bueno, eran chicos todavía, pero sus padres, si consultan, recordarán que hubo una crisis con el campo, a través de una resolución que incluso está publicada en el aula virtual, que es la resolución 125, donde se aumentaban las retenciones a las exportaciones. Todo eso generó una crisis, digamos, económica que venía ya de la crisis mundial, ¿sí? Fíjense, acá ustedes pueden, cuando lean, van a leer todas las causas que sucedieron en aquel momento, ¿sí? Eso es lo que le pide ¿qué les pide el práctico? Que analicen que todas estas variables del contexto también influían fíjense que el práctico les dice que la empresa estaba en una crisis económica producto también de la crisis que vivía, económica que vivía el país, ¿sí? Altos niveles de desempleo, restatización de empresas, subsidios, aumento del gasto público, aumento de precios y de los alimentos, etcétera, aumento de la pobreza, ¿sí? Entonces, todos estos hechos le permiten a ustedes contextualizar en qué momento se encontraba la empresa, cuál era el contexto interno y externo, más que nada el externo, pero del ambiente del país, y después analizando a nivel internacional, que influían en la empresa, en la economía de la empresa, ¿sí? Bien, y después, fíjense que les pedía, continuando, les pedía describir el contexto actual de la empresa. Empezamos por el mundo, después por el país, y luego les pedía que describan el contexto actual de la empresa. ¿Y qué tenían que hacer ahí? ¿Cuál es el contexto actual de la empresa? Nos referimos al contexto interno, ¿sí? ¿Y qué tenían que colocar ahí, o ustedes? ¿Qué tenían que analizar? ¿Sí? Fíjense más adelante. ¿Cuál era el contexto bueno, estas variables forman parte del contexto de la empresa en aquel origen. ¿Cuál es el contexto actual de la empresa? ¿Sí? Y ahí ya nos tenemos que posicionar en el año 2020. Actualmente, la empresa, ¿cuál es el contexto actual de la empresa? Fíjense, identificar hechos económicos o medidas que pudieran afectar a la empresa. Y hoy hay miles de cosas que podemos analizar de la economía actual, de solo leer los diarios o de mirar televisión, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hoy? Por ejemplo, hoy estamos ante un contexto de pandemia. ¿Cómo les parece que está la economía hoy? ¿Cómo les parece que están las empresas hoy económicamente? ¿Qué le tendrían que ustedes asesorar como profesionales de la administración si estuviesen gerenciando la empresa, ¿sí? Hoy hay una paralización de la economía, hay caída de ingresos en la población. Bueno, fíjense todas las cosas que hoy podemos analizar del contexto actual que afectaría a la empresa, ¿sí? A la empresa, el niato, para analizar y desmenuzar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, fíjense que empezamos analizando el contexto internacional, luego el contexto argentino y cuál es el contexto actual de la empresa si analizamos hoy en el 2020, ¿sí? ¿Y qué aspectos de la actualidad económica del país los socios deberían comprender y conocer para tomar decisiones racionales? ¿Qué les parece esta pregunta? A ver, para pregunta abierta para que ustedes, analizando todo lo que vimos hasta ahora, ¿qué les parece a ustedes, qué aspectos de la actualidad económica del país los socios deberían comprender y conocer para tomar decisiones racionales? A ver, escucho, micrófono abierto. ¿Qué les parece? La actualidad económica del país, un poco ya lo vimos en la filmina anterior. Los veo, ahí me están... Disculpe, Sí. disculpe, profe, ¿puede Roberto repetir de nuevo la García dice pregunta? Constanza, sí. Bueno, eso creo que hoy
Sí, te escucho. ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? No le pude escuchar bien. ¿Estás viendo o no? No sé si tenés el video activo. Estoy compartiendo la filmina ahí. ¿Sí? ¿Qué aspectos de la actualidad económica del país actual los socios deberían comprender y conocer para tomar decisiones racionales? Simplemente le hacía esa pregunta de manera abierta para que ustedes analicen. La actualidad económica del país actual, fíjense cómo trabajamos con variables actuales también, y que si ustedes fueran socios, son uno de los 3 socios de esta forrajería, ¿qué aspecto de la actualidad económica actual deberían conocer para tomar decisiones racionales? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes los Eh, aspectos? En principio, ¿qué analizarían de las variables económicas? ¿Qué tenemos hoy? ¿Con qué estamos constantemente las personas pensando? ¿Sí? Tiren alguna variable profe, en todo económica. caso, tendría que darse a conocer, digamos, o sea, mejor dicho, asesorarse por el tema del contexto de tanto a nivel mundial que sucede, que sería lo que es el tema ya hablado de lo que es de la pandemia y demás cosas, y también a medida de eso ir asesorándose sobre qué medidas económicas realiza en todo caso el gobierno, por así decirlo, ya que eso afectaría el entorno de la economía misma y más que nada en el sector del que ellos se están dedicando. Sí, a ver Eduardo, la empresa tiene que tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones, ustedes como administradores o como el día de mañana gerentes o como socios, dueños de la empresa, para tomar decisiones, lo que les quiere enseñar este práctico es que ustedes van a tener que tener en cuenta lo que sucede en el contexto actual del país y en el contexto también, más que nada, de la empresa, es decir, el contexto interno de la empresa y en el contexto externo. O sea, las variables del contexto influyen en las empresas. Por ejemplo, que vieron que hoy hay problemas con la cotización del dólar, que si los productos que yo compro, suponiendo que esta empresa para el desarrollo bueno, el desarrollo del producto alimenticio, bueno, por un lado, bueno, la forrajería, nosotros somos productores, pero si la empresa exportara el forraje, ¿sí? Ustedes saben que las empresas exportadoras hoy están viendo el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio, quedan 10 minutos, ¿sí? Para ir cerrando. El tipo de cambio, ustedes saben que cuando las empresas exportan sus productos, se especifican luego, ¿sí? Reciben dólares, y cuando tienen que pagar los costos, tienen que hacer la conversión y ver qué ganancia le queda, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la variable del dólar, si esta empresa exportara, debería ser una variable del contexto económico que debería tener en cuenta al momento de tomar decisiones si decide exportar o no, ¿sí? Variables que tienen que ver con la inflación, variables que tienen que ver con, por ejemplo, si la empresa hoy por hoy, con este contexto actual de que vieron que hay confinamiento, las ventas cayeron, ustedes habrán escuchado las ayudas que están pidiendo las pymes. Entonces, las empresas, ninguna está ajena al contexto, ¿sí? Todas están influidas por fuerzas externas que al momento de tomar una decisión, al momento de planificar, yo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Esas variables. ¿Por qué? Porque ante una decisión que yo tome, si yo no tengo en cuenta, si yo tomé la decisión sin analizar cuánto iba a estar el dólar, cuánto va a estar la inflación, qué va a pasar con la economía del país, lo más probable es que esa decisión el día de mañana me produzca un resultado negativo, es decir, que por influencia de esas variables que yo no las consideré para evaluarlas y para tenerlas en cuenta al momento de tomar la decisión, por no haberlas considerado, puede ser que la decisión que yo haya tomado, el curso de acción que yo haya definido, no llegue al objetivo propuesto, ¿sí? Yo puedo decir que yo me podría haber propuesto vender en el mes de abril, por ejemplo, una X cantidad
de unidades de forrajes, ¿sí? No sé, 100 fardos de alfalfa, y bueno, por la crisis económica lo vendí a cuenta, supongamos que lo vendí, pero ahora no lo puedo cobrar porque resulta que tengo problemas o el productor agropecuario que me compró el forraje no puede vender los animales porque está cerrado el mercado de Liniers, porque están cerrados, porque no hay demanda, la gente no compra, entonces se corta la cadena de pago. Entonces fíjense cómo esa situación del contexto provoca la crisis en algunas empresas y que yo como decisor, como administrador, como socio, debo tener en cuenta esas contingencias que pueden llegar a pasar, ¿sí? ¿Se entiende o no? O sea, el objetivo de este práctico es eso, analizar cómo el contexto de manera, ya sea directa o indirecta, según sea contexto interno o externo, cómo influye en las organizaciones. Y justamente esto justifica de que la organización sea un sistema abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Que constantemente está interactuando con estas fuerzas, con estos factores del contexto, ¿sí? Del cual se ve influido y también la empresa influye en su contexto también, ¿sí? Es una fuerza de ida y vuelta, ¿sí? A ver qué dice Constanza, poder enfrentar a los cambios, poder adaptarse a ellos. Es decir, que para tomar decisiones racionales hay que adaptarse a los constantes cambios que se dan en el contexto, ya que esto influye en las empresas. Exactamente, esa es la reflexión final. Las empresas están dentro de un contexto y digamos, la finalidad de ellas es poder adaptarse, ¿sí? Siempre va a ir cambiando, no es lo mismo el contexto de este año que el año pasado, ¿sí? Y las empresas, ¿qué tienen que hacer? Deben adaptarse, ¿sí? ¿Qué dice Alejandra? No hay que adaptarse. No entiendo, Alejandra, ¿qué significa no hay que adaptarse? Alejandra, no entiendo este mensaje, pero sí, las empresas tienen que adaptarse justamente para poder subsistir. Fíjense cómo esta empresa, ante la crisis en el 2008, se reinventa y deja el negocio de producción agrícola y se dedica a producir alimentos, ¿sí? Fíjense si nos adaptó al contexto de aquella época, ¿sí? Justamente la ventaja y la fortaleza y la estrategia de las empresas es adaptarse al contexto para poder sobrevivir, ¿sí? Reinventarse, ¿sí? Tomar decisiones anticipadas, analizar el contexto me va a permitir a mí tomar las decisiones anticipadas, antes, en lo posible antes de que ese efecto pueda producir un daño dentro de la organización, como por ejemplo la quiebra, la desaparición de las organizaciones, ¿sí? Fíjense cómo ahora muchas empresas están en crisis, que si no necesitan una ayuda del gobierno pueden llegar a desaparecer. Fíjense cómo el contexto actual de pandemia, de una fuerza externa, fíjense cómo influye en las organizaciones actualmente, ¿sí? Y cómo deben tratar de buscar la solución para poder subsistir, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, después les pedí clasificar las variables o factores del contexto general o específico de la empresa en cuestión. Bueno, son las variables que estuvimos hablando, ¿sí? Y son las variables que le mostré en la segunda filmina. Tenemos variables del contexto económico, variables del contexto político, legal, con la resolución 125, que fue una resolución del gobierno, que entró en conflicto con el campo, eso tienen que ver en el aula, está, ¿sí? Todas las variables que influyeron en aquel momento, ¿sí? Cómo las caracterizamos, ¿sí? Cómo las clasificamos. Y eso también lo van a encontrar acá fíjense, en la solución, ¿sí? En la solución, estudien, fíjense, léanlo, les va a decir cuáles fueron las variables, ¿sí? Que son todas estas, ¿sí? Variables del contexto general y específico, ¿sí? Fíjense cómo están clasificadas. General es la pandemia, tienen el logo acá del mundo, y específico las que tiene acá este tablero, ¿sí? De dardos. Donde está el dardo es un contexto específico que afectó a la organización en particular, ¿sí?
Y las variables del contexto general están, fíjense, clasificadas con el mundo, el globo terráqueo, ¿sí? Y acá es la reflexión final, que la forrajería El Ñato debió enfrentarse a los cambios en las variables del entorno y adaptarse al mismo para poder sobrevivir. Sus propietarios supieron interpretar las variables del contexto, ¿sí? Para cambiar el rumbo de la empresa. Y adaptarse al mismo, teniendo en cuenta el contexto tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? Actualmente, ¿qué sucede? La actividad de la empresa se ve nuevamente perturbada por variables del contexto, que es lo que sucede, lo que comentamos, las variables actuales, el contexto de pandemia, de crisis económicas, pero ¿qué es lo importante? Es importante que sus administradores puedan visualizar qué hacer y cómo llevar a cabo sus actividades dada la nueva coyuntura, ¿sí? Eso es lo importante. Lo importante es que los administradores estén preparados para visualizar qué hacer y tomar decisiones oportunas, ¿sí? Porque un aspecto fundamental que deben conocer los buenos administradores es que los cambios son la única constante. Es decir, siempre van a haber cambios. Nunca el mundo va a ser igual, nunca el contexto va a ser igual, ¿sí? Nosotros incluso nos desarrollamos en un contexto que continuamente está cambiando, ¿sí? Lo importante es saber adaptarnos a esos cambios de contexto. Fíjense, la universidad tuvo que adaptarse al contexto de no dar clases de manera presencial y buscar adaptarse a las clases virtuales, ¿sí? Eso es adaptarse al contexto. En todo momento, las personas para poder sobrevivir, para poder subsistir y para poder mantener su estado de bienestar deben adaptarse. Lo mismo las organizaciones, ¿sí? Bien, chicos, este es el práctico desarrollado. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que se dijo hasta ahora, si quieren preguntar, quieren repasar algo más, queda un minuto. Si no, el día jueves vamos a dar el práctico diseñando mi recorrido y vamos a dar ya el práctico Carrefour, ¿sí? De la unidad 3, ¿sí? Porque tenemos que llegar hasta el práctico 8, 9 para terminar para el parcial, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Si no, nos vemos el jueves que viene, chicos, no sé. Si no, continuamos en otra sesión. Tenemos la posibilidad de seguir con otra sesión. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, nos vemos el jueves o me consultan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Les parece? Sí, ¿Quedamos así? nada, profe. Parece que se corta, si no continuamos en otra sesión, pero decime. No, ninguna duda, digo. Ah, Alejandra dice no hay que adaptarse, entendí. No, Alejandra, sí, hay que adaptarse.